Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de su tutor del curso Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Como les conté en el mensaje de WhatsApp que les envié esta mañana, vamos a trabajar, o les voy a explicar ahorita, muchachos, todo lo referente con la tercera unidad llamada Estudio de Factibilidad del Proyecto y Marco Jurídico. Entonces voy a hacer un recorrido, muchachos, por un documento muy importante que, por cierto, está allí en la carpeta, que se llama Repositorio de Documentos de la unidad número 3, que es esta que les voy a explicar ahorita. Miren que el capítulo se divide, por así decirlo, en dos partes, muchachos. Lo primero es el estudio de factibilidad, que es lo que yo voy a explicar, y lo otro, aunque no voy a profundizar mucho, porque fue el material de lectura que yo les indiqué que les iba a calificar como trabajo grupal, les voy a hacer también un recorrido, pero más breve, explicando esta parte también, ya que es indispensable que ustedes conozcan sobre estos dos temas que involucra la tercera unidad. Listo, entonces, bueno, muchachos, antes de eso, mostrarles las actividades. Vean que estamos aquí, perdón, ahí subí un poquito, les voy a mostrar. Recuerden que aquí está la tercera unidad que se llama Estudio de Factibilidad del Proyecto y Marco Jurídico. Entonces, antes de la explicación como tal, les voy a mostrar las tres actividades que ya ustedes saben cuáles son. Es para que miren la fecha que allí está disponible, muchachos. Entonces, lo primero es el protocolo individual. Como su nombre lo dice, recuerden que este es un trabajo que cada uno de manera autónoma y solos o de manera individual deben realizar. Miren allí, muchachos, la fecha de entrega es para el día viernes 25 de julio hasta última hora, es decir, hasta las 11:59 de la noche. Al día de hoy tienen 10 días y 9 horas para responder. Entonces, bueno, esto es sencillo. Ya ustedes han hecho protocolo individual, no solamente conmigo, sino con los otros tutores, ya que la plataforma pues, de la Universidad de Cartagena para todos sus cursos y en sus diferentes unidades les pide pues que ustedes realicen un protocolo individual. Bueno, entonces esa es la primera actividad, muchachos, individual, como su nombre lo dice. Vamos a mirar ahorita la segunda, que es un trabajo grupal. Ya les voy a mostrar aquí, vamos a entrar también. Bueno, entonces miren lo que dice acá, muchachos. Dice actividad de aprendizaje de la unidad número 3. Dice, esta actividad es grupal, es decir, la pueden trabajar en grupos máximo de 4 personas, ¿cierto? Y debe tener los siguientes componentes. Lo primero, el trabajo debe estar en Word, debe tener su portada, muchachos, con el nombre completo de cada uno de los integrantes, para que cuando yo vaya a revisar y a calificar, vea que los nombres de todos ustedes están allí registrados. Bueno, la portada ya ustedes saben todo lo que tiene, y si no, pues yo los invito, muchachos, a que hagamos una consulta, pero yo creo que ya ustedes en este nivel saben todo lo que tiene una portada, no solamente los nombres. Allí tienen que relacionar, por ejemplo, en este caso es un trabajo de mi asignatura, ahí debe estar mi nombre, debe estar la universidad, el programa que estás estudiando, el curso, etcétera, etcétera, y de qué se trata pues el trabajo que yo les pedí. Todo está ahí bien explicado. Bueno, una introducción, un objetivo general, por lo menos 4 objetivos específicos, la solución de los interrogantes planteados que están en la página número 196, son 9 preguntas en total. Miren que es un trabajo sencillo, muchachos. Todas las preguntas que están allí en ese libro, ustedes las pueden responder después de haber leído pues el material que está allí publicado, correcto, es decir, ese capítulo. Dice, solo la parte que dice preguntas y problemas correspondientes al capítulo antecedentes económicos del estudio legal. Ahí incluso cito las páginas desde la 185 hasta la 196. Miren que es una lectura pequeña. Dice también, recuerden que el trabajo lo deben subir todos los miembros del grupo de manera individual, porque no hay cipas o grupos de trabajo en la plataforma. Y ustedes saben eso porque yo les conté desde que nosotros empezamos. Bueno, miren la fecha de entrega, muchachos, también es hasta el día viernes 25 de junio. Mejor dicho, todas las actividades, que son 3, están programadas para ese día, es decir, para el viernes 25 de junio. Y bueno, y vamos a ver la última, solamente se las voy a mostrar por encima porque no les puedo mostrar el cuestionario. Eso a medida que ustedes vayan entrando van a encontrar allí. Bueno, aquí está
Bueno, solamente voy a entrar es para que vean la fecha. Entonces, aquí está, muchachos, dice que está disponible, dice este cuestionario está abierto desde 15 de junio y estará disponible, se cerrará el 25 de junio, también hasta última hora. Entonces vean que todas las actividades tienen vencimiento para este viernes 25 de junio, es decir, un día antes de la tutoría, hasta las 11:59, es decir, hasta último momento de la noche. Pero la idea, muchachos, es que ustedes no se dejen coger la noche con esto para que, bueno, tengan tiempo de responder esta actividad y las otras también, porque me imagino que cada tutor les deja a ustedes las diferentes actividades. Bueno, entonces ya la plataforma, como ustedes acaban de percatarse, está habilitada para que desde hoy puedan enviar sus actividades. Ahora voy, muchachos, con para mostrarles dónde ustedes van a resolver la actividad. Bueno, esto que van a ver aquí, este libro, yo se los mandé a su correo electrónico y también ustedes lo tienen allí en la actividad grupal, es decir, lo pueden descargar por dos vías, ya sea del correo directamente, lo bajas a tu computador y haces la lectura para responder el cuestionario, o también, muchachos, lo pueden descargar desde la misma plataforma Moodle que trabajamos en la Universidad de Cartagena. Ustedes allí pueden descargar el PDF y es esto que están viendo allí. Bueno, entonces, miren, muchachos, que estamos en el capítulo número 11, es decir, no sale la página aquí. Bueno, allí yo les conté las páginas en que están, solo que esta página creo que no tiene número. Bueno, pero en la otra podemos ver. Bueno, miren que empieza en la página, si esta es la 186, aquí empezamos la lectura en la página 185, correcto, dice antecedentes económicos del estudio legal. Esto lo van a leer todo, obviamente yo voy a hacerles un recuento rápido, muchachos, de esta parte de lo que implica el estudio legal de los proyectos, pero la idea es que cada uno de ustedes de manera individual y personal haga la lectura. Todo esto les va a servir para el cuestionario y para el examen final, que el día que tengamos la clase vamos a hablar un poquito también de esa parte, que es interesante para que todos estén al día. Bueno, voy a mostrarles la última parte, muchachos. Aquí me estoy desplazando, están viendo que estoy pasando rápido el archivo. Es para mostrarles dónde está la actividad como tal. Bueno, miren que aquí está, bueno, me voy a devolver un poco para que vean la página. Miren acá, muchachos, donde les estoy mostrando ahí el puntero del mouse. La actividad está en la página 196 del capítulo 11. Recuerden que se llama antecedente económico del estudio legal. Bueno, aquí dice preguntas y problemas. Miren que es del 1 al 9. Solamente esto que están viendo aquí es lo que ustedes van a trabajar. Eso que dice comente las siguientes afirmaciones, no, eso no lo tienen que resolver. Solamente lo que dice preguntas y problemas, ya con eso pues cumplen con la actividad grupal y con toda la unidad número 3. Bueno, eso así, muchachos, a grosso modo. Bueno, les conté en mi mensaje que les mandé por WhatsApp y les conté también por correo electrónico, muchachos, que en la próxima tutoría la clase va a tener dos momentos. Es decir, lo primero es que los grupos me deben socializar las actividades que dejé en la segunda unidad. Recuerden que eso se los dije el mismo día que les programé las actividades, correcto. Ya todos ustedes están enterados de eso. Pueden llevar diapositivas, las pueden mostrar. La idea es que todo el grupo participe, realice sus aportes. De hecho, como el trabajo siempre es un poquito larguito, me refiero al trabajo grupal que les dejé en la segunda unidad, la idea es que todos participen, muchachos, y también se va a abrir sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ese va a ser el primer momento de la tutoría. En el segundo momento de la clase, yo voy a hacer unos ejercicios, muchachos, en hoja de cálculo, para que ustedes vean un poco de la parte financiera, que aunque no está dentro del contenido de nuestro curso, creo que es indispensable, muchachos, que ustedes sepan evaluar un proyecto desde todo punto de vista. Entonces, esa parte de los ejercicios yo la voy a explicar, va a ser una clase muy interesante. Les contaba también que en la medida de lo posible se conectaran para la clase de ese sábado con su computador y verifiquen, muchachos, que su computador tenga Excel instalado, porque la idea es que yo voy explicando pues y ustedes van practicando. Créanme que así la clase será más productiva para ustedes, porque esto se aprende, muchachos, es practicando, correcto. La idea es que no solamente me vean a mí lo que yo hablo y lo que escribo en el Excel, sino que ustedes practiquen para que cuando les toque de pronto en un momento dado calcular
una tasa interna de retorno, por ejemplo, que es un indicador clave para la parte financiera, cuando te toque calcular, por ejemplo, un valor presente neto, cuando te toque, por ejemplo, calcular, qué sé yo, un precio, bueno, tantas cosas que se trabajan acá. Recuerden que este es un curso bastante amplio, muchachos, y que requiere que ustedes tengan unas competencias, ¿cierto?, de tanto de lectura como de trabajo práctico. Entonces, ese día, después que ustedes me socialicen la segunda unidad, yo voy a pasar a este componente que les estoy explicando ahorita. Bueno, entonces ahora sí, entramos en materia, muchachos, de lo que es el análisis de factibilidad. ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, les recuerdo antes de empezar a todo el grupo que este material ustedes lo consiguen, muchachos, está disponible para todos ustedes en la carpeta de repositorio de documentos de la tercera unidad. Me llamó la atención, me gustó porque es un resumen simplificado que hizo un profesor de la Universidad del Valle. Ya ustedes cuando descarguen el documento se van a dar cuenta porque no es, pues, no soy el autor, muchachos, pero me gustó mucho porque está muy resumido, donde te explica todos los detalles de lo que es un análisis de factibilidad. Entonces, bueno, vamos a empezar para que ustedes conozcan, muchachos. Entonces, la primera pregunta que dice, análisis de factibilidad, ¿para qué sirve? Miren que he tomado de un curso que se llama Gerencia de Proyectos, o sea que estamos sintonizados con nuestra asignatura. Entonces vamos a mirar. Dice, ¿para qué sirve? Dice, los estudios de factibilidad. Miren que primeramente, ahí nos están hablando, muchachos, en plural. No se habla en singular, sino en plural. Dice, los estudios de factibilidad tienen por objetivo decidir sobre la posibilidad y conveniencia de realizar una idea de proyecto y determinar cuál es la mejor forma de hacerlo. Proveen a los responsables del proyecto de una base objetiva para decidir sobre su continuidad y escoger las mejores alternativas para su realización. La factibilidad analiza las implicaciones del proyecto en diferentes aspectos. Estamos totalmente de acuerdo, muchachos, porque esta es una asignatura. De hecho, cuando nosotros estábamos empezando, yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que este era un curso tutti frutti. Es decir, aquí hay de toda clase de componentes. Ustedes ya están haciendo un semestre alto, están en noveno. Bueno, devuélvanse un poquito, muchachos, en el tiempo y asignaturas claves como, por ejemplo, economía, microeconomía, marketing, la parte de matemáticas financieras, la parte de estadística, la parte de análisis financiero, de presupuesto. Bueno, todas esas asignaturas que les acabo de mencionar y otras más hacen parte integral para la comprensión de esto que estamos explicando ahorita, de esto que les estoy explicando. Entonces, les voy a hablar un poquito, ya que estamos viendo esto aquí, muchachos, les voy a hablar un poquito. Bueno, recuerden que nosotros cuando vamos a empezar con un proyecto, generalmente o siempre empezamos, lo primero es el análisis del mercado, ¿cierto? Un proyecto es viable, factible, desde el estudio, es decir, desde el punto de vista del mercado, cuando la demanda es mayor que la oferta, es decir, cuando hay una demanda potencialmente insatisfecha. Todo negocio que va a empezar, ¿cierto?, debe de mirar, lo primero que debe analizar es si sus productos o sus servicios van a ser requeridos en el mercado, es decir, si hay gente que compre, que los necesite. Entonces, eso es fundamental, que exista una demanda para que la misma empresa como tal se pueda mantener. Bueno, eso así. Bueno, recuerden que también ahí en el estudio de mercado se analizan los precios finales que van a tener los productos, aspectos como, por ejemplo, dónde está la población, quién es tu segmento de mercado, cuál es la población objetivo, tus mercadometas, todo eso es importante analizarlo en un estudio de mercado. Luego que ya nosotros descubrimos que esa demanda es bastante amplia, hay una demanda insatisfecha grande, pasamos a la parte técnica. En el estudio técnico se analizan muchos aspectos. Miren que allá hay un hombre como con una máquina. De hecho, ese es uno de los aspectos clave, ¿cierto? Para que la máquina no te ahogue. No sé si alcanzan a ver, hay un muñequito que está con la cara azul porque la máquina lo está como asfixiando. Entonces, se debe escoger una adecuada maquinaria, pero eso no es todo. El estudio técnico también es conocido como estudio de ingeniería. Allí se analizan otros aspectos, muchachos, como la localización, por ejemplo, y allí se empiezan a mirar los costos de producción, allí se empieza a mirar el tamaño del mercado, es decir, de esa demanda insatisfecha, cuál es el potencial que tiene tu compañía para atender la demanda.
que hay en el mercado, es decir, ¿la vas a atender toda o vas a atender una parte? Normalmente, como los recursos son escasos, muchachos, y la población es grande, un negocio cuando empieza atiende una porción de esa demanda insatisfecha. Correcto, bueno, salvo que sea una empresa grande también, porque hay de todos, en este ámbito empresarial, muchachos, hay organizaciones de todos los colores, olores y sabores, es decir, hay empresas pequeñas, medianas y grandes también. Bueno, entonces, eso es el estudio de ingeniería o estudio técnico. Se estudia la microlocalización, la macrolocalización, se escoge la maquinaria, se seleccionan los procesos, una adecuada escala de planta, todo eso se evalúa para determinar si es factible esa compañía desde el punto de vista técnico. Bueno, aquí también otros aspectos, bueno, aquí están un poco desordenados porque este no es el orden como tal que tiene los proyectos. Después del estudio técnico normalmente se habla del estudio organizacional y también legal. Normalmente se incluyen los dos o se pueden estudiar por separado. Entonces, en el estudio administrativo, miren que allí o en el estudio organizacional, dependiendo del tipo de organización que se quiera constituir, la empresa tendrá una u otra estructura. No sé si alcanzan a ver que hay como especie de un organigrama que está allí. Bueno, ese organigrama, dependiendo de la figura jurídica que se escoja, tendrá un comportamiento o tendrá una estructura o una forma de presentarse o tendrá otra. Miren que aquí, por lo menos para el caso de la legislación colombiana, si nosotros vamos a Cámara de Comercio, muchachos, es más, los invito a que ustedes cuando tengan la oportunidad, porque estamos en pandemia y por esto de que las salidas están un poco restringidas y también las mismas empresas están aplicando unos protocolos, cuando tengan la oportunidad de ir a la Cámara de Comercio, los invito a que ustedes miren todas las formas organizativas que existen en la actualidad. Ustedes pueden constituir empresas de todo tipo, ¿cierto? De tipo personal, de grupos de personas, empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, fundaciones, cooperativas, bueno, todo tipo de empresas. Después que esté la persona, después que se tengan los aportes, después que se tenga también las ganas de constituir empresas, es decir, la legislación colombiana nos permite organizarnos de una o de otra manera. Muy bien. Ahí en el estudio organizacional o administrativo, muchachos, se definen también los cargos que se van a tener de acuerdo a ese organigrama que la empresa debe escoger. Se deben fijar el rol que va a jugar cada uno de los miembros del equipo, ¿cierto? Empezando desde el gerente hasta el obrero, pues, de menor rango. Allí se les explica cuál es su cargo, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace en el estudio organizacional. ¿Y por qué les decía ahorita que va de la mano con la parte legal? Porque, bueno, si nosotros constituimos, por ejemplo, una cooperativa, ¿cierto? O si nosotros de pronto constituimos una SAS, bueno, hay que mirar entonces para esa figura empresarial cuál es la legislación aplicable, ¿correcto? Entonces, cada una tiene una legislación aplicable. Entonces, los aspectos jurídico-legales son muy importantes en un proyecto, muchachos, de inversión. Entonces, esto nunca se puede dejar de lado. Es importante conocer también la parte de los impuestos, la parte legal. Por ejemplo, si es una cooperativa, tienes que tener en cuenta que hay que hacer unas asambleas generales en cierta fecha del tiempo. Hay que constituir unos órganos de administración y control. Hay que fijar, todo lo que es el objeto social, a qué se va a dedicar esa entidad y así sucesivamente. Bueno, normalmente luego de esta parte organizacional y legal, también, bueno, la parte social, bueno, también va allí inmersa, muchachos, en esta parte organizacional y legal. Está también la parte del medio ambiente, donde se analizan, dependiendo del tipo de empresa, si es una empresa, por ejemplo, que tiene que desprenderse de unos desechos, la legislación debe apuntar a que esos desechos que se van a eliminar causen el menor daño posible al medio ambiente, ya que, bueno, sabemos que nuestro planeta es, por muy grande, también es pequeño al mismo tiempo, porque cualquier repercusión negativa que se haga en el medio ambiente, pues eso termina también afectando, pues, a las otras personas.
y la idea es que la empresa no resulte sancionada y pueda operar. Y por último, la parte financiera. Normalmente el último estudio que va incluido en un proyecto, muchachos, en un plan de negocio, es la parte financiera, donde se desglosa todo desde los presupuestos de ventas, cuánto se espera vender en cada periodo, se planea un horizonte que normalmente son 5 años, pero podría ser más tiempo también inclusive. Bueno, ¿qué nos dicen, muchachos, las reglas de las finanzas privadas? Normalmente cuando uno hace un estudio financiero, sabe que cuando uno construye un escenario para 5 años, de pronto es más fácil que hacer una planeación para 10 años, ¿correcto? Ya que hay mucha incertidumbre, ¿correcto? No sabemos qué va a pasar en el largo plazo. Entonces es más fácil planear para un horizonte pequeño que para un horizonte de muchos años. Pero miren, por ejemplo, los casos que yo conozco, muchachos, yo les conté que trabajaba con la Universidad de Córdoba. En los trabajos de grado que allá se les permite presentar a los estudiantes para que ellos se gradúen, hay una modalidad que se llama creación de empresas. Normalmente los estudiantes, obviamente guiados por el asesor en esa parte, construyen los escenarios a 5 años, que me parece razonable, me parece bueno. Ya ahí en 5 años tú puedes determinar si esa empresa es autosostenible, si va a perpetuarse, si va a permanecer. Y porque, bueno, muchachos, los recursos acá son limitados, ¿cierto? Colombia no es un país rico. Normalmente Colombia es un país de gente pues de clase media y media baja. Entonces, una empresa que dure más de 5 años y que no esté generando unos resultados financieros, lo más seguro es que se va a terminar, sí, esa organización se va a terminar como tal. Bueno. Entonces, esto de manera general, muchachos, lo que tiene que ver con la parte de factibilidad. Entonces dice, se sugiere realizarla en 2 niveles. O sea, aquí refiriéndonos a la parte de factibilidad como tal, ¿cierto? Nivel de prefactibilidad y nivel de factibilidad. En el primero, la prefactibilidad se diferencia de la factibilidad en su nivel de complejidad. En esta fase, que es la de identificación, nos interesa hacer una primera aproximación exploratoria sobre aquellos aspectos generales que afectan al proyecto y que nos pueden hacer desistir de continuar con él, por razones evidentes y justificables, sin necesidad de gastar recursos adicionales en estudios más complejos. Y el segundo nivel, que es el nivel de factibilidad o estudio en profundidad, este nivel se realiza en caso de que la prefactibilidad de indicios positivos sobre la conveniencia y posibilidad de continuar con el proyecto. Un análisis de factibilidad exige un estudio más detallado que conduzca a profundizar en aquellos aspectos no desarrollados en la prefactibilidad, así como al diseño detallado del proyecto. Entonces, con esto, muchachos, que les acabo de contar, también aprovecho para decirles lo siguiente. Cuando uno empieza a hacer un estudio de prefactibilidad, no necesariamente tenemos que avanzar hasta la parte financiera. Recuerden que hay unas señales, hay unos indicadores, hay unos estudios que nos ayudan a determinar con anticipación, antes de llegar a la parte financiera, si es conveniente que nosotros asignemos un determinado volumen de recursos hacia una actividad productiva. Entonces, esto es importante conocerlo, muchachos. Vean que allí nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo. Entonces, es muy importante esta parte. Bueno, entonces vamos a continuar con el resto. Bueno, nivel de prefactibilidad, dice acá. Dice, las preguntas que se deben responder en este proceso son, ¿es factible y conveniente avanzar en el desarrollo del proyecto? ¿O por el contrario, se debe desechar la idea? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la puesta en marcha en caso de que sea conveniente hacerlo? ¿Qué aspectos deben ser estudiados con más detalle antes de tomar una decisión definitiva? Las ideas de proyecto no factibles en esta etapa son desechadas y las que son aprobadas pasan para un análisis detallado. Correcto, así es. Entonces, en lo que respecta a la primera parte que les contaba, muchachos, esto de la parte que tiene que ver con el mercado, por ejemplo, cuántos compran o utilizan el servicio. Aquí nos apoyamos en algo que ustedes estudiaron en marketing,
y es lo que tiene que ver con la segmentación del mercado. Sabemos que no toda la población compra, ¿correcto? Hay gente que no tiene ingresos o hay gente que de pronto son los que tienen, por así decirlo, la responsabilidad de hacer los gastos de la casa, administrar los recursos, ir a hacer mercado, pagar los servicios, etcétera, etcétera. Bueno, quienes compran, quienes venden, cuáles son las características que debe tener el producto, cuáles son las características de los compradores potenciales, posibles mecanismos de comercialización y distribución, estimados de precios potenciales, etcétera. Bueno, todo esto es importante, muchachos. Estos son métodos o técnicas que se utilizan para nosotros recopilar información, ¿cierto? ¿Cómo tomamos nosotros las decisiones, muchachos? Con la información que tenemos disponible. Entonces, herramientas como, por ejemplo, técnicas exploratorias de mercado, recolección de información, técnicas de procesamiento y análisis de datos, consultas de expertos, técnicas de investigación motivacional, etc. Bueno, la prefactibilidad técnica, por su parte, aquí nos dice qué información se tiene sobre opciones técnicas o características o requerimientos, hay disponibilidad de recursos, qué riesgos técnicos se corren, cuánto es el costo. En la factibilidad financiera dice costo de la mano de obra, de las materias primas, materiales, etcétera, aunque ya en la parte técnica ya se analizan o ya se empiezan a analizar todo esto que estamos viendo aquí. ¿Cuáles son las posibles alternativas de financiamiento? Muy bien. Sabemos, muchachos, desde que estábamos estudiando contabilidad y desde que empezamos a estudiar finanzas, que una empresa se financia a través de dos fuentes principales, que son los mismos dueños de la empresa, ¿cierto? Es decir, lo que llamamos recursos de patrimonio, y también los pasivos, ¿cierto? Los activos de la empresa, en pocas palabras, se financian con deuda o recursos externos o con recursos propios, que en este caso viene siendo el dinero que hacen los aportes de el capital, que son los socios. Muy bien. Bueno, esto que estamos viendo aquí, muchachos, yo les voy a hacer algo, por eso fue que les dije a ustedes que en la próxima tutoría voy a trabajar en hoja de cálculo. Entonces, les voy a explicar algo de esta parte técnica, normalmente cómo se realiza un estudio técnico, cómo se realiza un estudio financiero, cómo evaluamos financieramente un proyecto. Incluso vamos a ver si me da tiempo, muchachos, les voy a explicar también cómo se hace un análisis de sensibilidad. Bueno, dice aquí prefactibilidad social, preguntas del análisis. ¿Cuáles son las características de los grupos sociales que tienen que ver con el proyecto en forma directa o indirecta? ¿Cuáles son las expectativas de la población con respecto a su desarrollo social y económico? ¿Afecta el proyecto intereses de la población o grupos sociales relacionados? ¿Cuáles son las expectativas de la población con respecto al proyecto? ¿Requiere el proyecto algún tipo de participación de la población? ¿Cuáles son las características del proyecto con respecto a las políticas sociales del gobierno? Etcétera. Bueno, entonces aquí estamos, nos apoyamos en estos métodos. Consultas de datos demográficos, es decir, todos los datos estadísticos que hay. Aquí nosotros nos nutrimos, especialmente de aquella información que se genera en el DANE. Sabemos, muchachos, que la Oficina de Estadísticas en Colombia es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Allí ustedes encuentran información de tipo económico, también de la población, para el caso de los censos, por ejemplo. Miren que a pesar de que no se hacen censos todos los años, créanme que el DANE ya tiene unos datos de cómo está conformada la población colombiana, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en qué rango de edad está distribuida la población, cómo está la población por departamentos, etcétera, etcétera. Son información muy importante que nos sirve, muchachos, a nosotros en un momento dado que requiramos esos datos que son muy importantes. Recuerden que un proyecto, muchachos, la materia prima principal es la información en sus diferentes estudios. Muy bien. Bueno, en la parte de organizaciones, ¿qué estructura organizativa se requiere para desarrollar el proyecto? ¿Tiene la organización la capacidad instalada de realizar el proyecto? ¿Qué modificaciones a la organización se requieren para realizar el proyecto?
¿Existe un clima adecuado para implantar el proyecto? ¿Qué impactos positivos y negativos tendrá el proyecto en la organización? Son preguntas, muchachos, que hay que responder o que debemos responder al momento de la formulación, y para eso se requiere contar con la información. Bueno, estos métodos ahorita los vamos a mirar. Bueno, ahí los tenemos: técnicas exploratorias del clima organizacional, consulta al personal de la organización, sondeo a directivos de la empresa, consultas sobre la reglamentación interna de la empresa y revisión del plan estratégico. Bueno, la parte de medio ambiente les conté ahorita también que era un componente importante, especialmente para aquellas empresas que de pronto transforman materias primas, que tienen que desprenderse de unos desechos. Entonces dice aquí: determine qué efectos ambientales produce el proyecto. ¿Cuáles son las consecuencias que produce sobre el proyecto la eliminación de efectos ambientales? ¿Cuáles son las consecuencias de la normatividad vigente? Muy bien. La parte legal, bueno, también va aquí incluida. Ya yo les hablé un poquito. Bueno, ustedes van a leer, muchachos. Dice qué tipo de leyes reglamentan la producción y comercialización del producto o servicio. Entonces, miren, por ejemplo, si yo voy a fabricar ciertos productos, hay que tener en cuenta la legislación existente. Si voy a constituir una empresa también, ¿cierto? ¿Cuál es la norma que ampara a esa empresa? ¿Cuáles son las leyes, los decretos, etcétera, que las rigen porque todos los miembros de la organización la deben conocer? Dice qué normatividad existe que afecta a la ejecución del proyecto de sus distintos componentes, qué implicaciones tecnológicas, financieras y fiscales tiene la normatividad existente sobre el proyecto. Bueno, la parte política, ¿qué tipo de instituciones políticas tienen que ver con el proyecto, sus productos? ¿Qué intereses de tipo político afectarían la ejecución del proyecto? Hacer un análisis de las posibles relaciones entre el proyecto y las políticas gubernamentales para el sector. Cuando hablo de sector, miren, muchachos, que desde que ustedes estaban estudiando economía, recuerden que hay diferentes sectores, ¿cierto? Vamos a recordar rápidamente. Está el sector primario o el sector agropecuario, ¿cierto? En segundo lugar tenemos el sector secundario o el sector industrial, que es el que transforma diferentes materias primas y saca un producto terminado. Empresas como por ejemplo empresas manufactureras, ¿cierto? Empresas que producen un producto final a través de combinación de diferentes productos. Y por último, como tercero, están las empresas del sector terciario o sector servicios. Muy bien. Bueno, entonces aquí dice finalidades del estudio de prefactibilidad. El proyecto idea más apropiado para alcanzar mi propósito es, miren que aquí se hace una lluvia de ideas y se desechan aquellas que no son factibles, muchachos. La idea es que no nos casemos con una sola, sino que tengamos un abanico de posibilidades y que finalmente se escoja aquella que es la mejor para ustedes como futuros empresarios. Nivel de factibilidad, dice, el objetivo del estudio de factibilidad es proveer información necesaria para decidir la conveniencia de ejecutar el proyecto y las características con las que debe realizarse con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. El estudio de factibilidad se diferencia de la prefactibilidad en su nivel de complejidad. La factibilidad analiza en detalle las variables del mercado, técnicas, financieras y organizacionales con rigurosidad metodológica y profundizando en aquellos aspectos relevantes del proyecto. Su realización, dependiendo de la magnitud del proyecto, pueden llegar a considerarse como un proyecto en sí mismo. Debe contar con la participación del personal de la organización con conocimiento y experiencia en cada tema o en su defecto personal externo calificado. Los estudios de factibilidad deben conducir a la obtención de los diseños de mercado, organizaciones, técnicos y financieros que constituirán la base para planificación del proyecto y su futura ejecución. Bueno, miren, muchachos, que aquí van a encontrar esto mismo. Ya nosotros hablamos de mercado, pero vean que aquí ya se hace una mayor profundización. Es la misma información, pero ya con un grado de complejidad mucho mayor y más exigente para determinar si efectivamente
ese proyecto vale la pena, la parte de mercado, la parte técnica, miren todo esto, la parte financiera, aunque esto va en el último, pero bueno, aquí ese es el orden en que lo tienen, la parte organizacional también, miren que es la misma información que les mostré para la prefactibilidad, pero ya más profundo. Bueno, esta es la bibliografía del documento. Recuerden que este documento, muchachos, lo tomé del repositorio de documentos que ustedes tienen allí en esa tercera unidad. Bueno, muchachos, listo. Entonces ya ustedes tienen todas las herramientas, ya tienen el recurso. Bueno, este es el documento. Cuando ustedes lo abran, cuando lo vayan a abrir, se dan cuenta por el logo que están viendo ahí a mano derecha de la Universidad del Valle. Entonces, listo, muchachos, eso es todo. Dios les bendiga. Nos vemos entonces, Dios mediante, el día 26 de junio. Ese día ya ustedes saben que la clase va a tener varios momentos. Primero, cada grupo debe socializar las actividades que están en la segunda unidad. Y luego pasamos, bueno, si hay alguna duda en esta parte me preguntan y con mucho gusto yo les desgloso. Y luego pues vamos a hacer ejercicios en hoja de cálculo muy prácticos y muy importantes para que ustedes conozcan, para que no solamente se queden en la lectura, sino que analicemos en detalle, por ejemplo, cómo se hace un estudio de mercado, estudio técnico, y vamos a hacer la mayor cantidad de ejercicios que podamos en ese tiempo que tengamos disponibles. Bueno, muchachos, bendiciones para todos. Ya enseguida les voy a enviar para que todos puedan mirar esta clase que fue la que no pudimos dar el sábado porque estábamos sin energía. Bendiciones para todos y buena tarde.